unas leyes que habían o unas normas frente a llevar esa cantidad mínima de ciertas drogas, dosis mínimas. Pues esto hablando de la libertad que tiene cada persona, pues se destapó un poco, digamos, hubo bastante revuelo porque muchos dicen que esto facilitaría a aquellos jíbaros que son distribuidores, pues siempre tienen su dosis ahí, van y se la entregan al uno, vuelven por la otra, y entonces nunca habría forma de combatir este flagelo. El gobierno dice que hay que educar a los hijos desde la casa, que esto no puede seguir así, y yo vuelvo e insisto en que esta es una guerra que la tenemos perdida y nadie ha encontrado la verdad o la solución definitiva, ni los europeos, ni los chinos, ni los australianos, ni los colombianos, ni los norteamericanos, frente al problema del narcotráfico o drogas sintéticas hechas por laboratorio. Ustedes ya saben, esta que tenemos en Estados Unidos que se consigue en cualquier farmacia. Para hablar un poco de este tema, nos hemos traído al abogado Esteban Manco, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Buenas tardes, noches, Nacho, a toda la mesa. Y bueno, un tema sensible para la sociedad colombiana, y no solo para la sociedad colombiana, sino también para el mundo entero. ¿Cómo abordar este tema y este flagelo de las drogas? Y eso en relación históricamente a otros flagelos mundiales como el alcohol y el cigarrillo, que en algún momento también la sociedad individual y la comunidad internacional tuvo que abordar. Nacho, yo quiero hacer la pregunta con la que hay que iniciar porque hay mucho ruido. A mí me encanta María Andrea cuando pregunta así de manera directa, porque eso lo coge una quemarropa. Pero María, estamos 12. Eso que todavía no he preguntado. Yo propongo que María Andrea se quite el María y queden Andrea sola. Sí, Cierto. Andrea, Estoy de usted acuerdo. no quema pólvora, pero sí Andrea, quema los sí. invitados. Hágale, pues, bien pueda. Hay mucho ruido con relación a ese decreto. ¿Qué es exactamente lo que se derogó y qué implicaciones tenía antes de y ahora que está derogado? Bueno, lo que fue objeto de derogatoria por parte del presidente de la República es un decreto, no es una ley, porque las leyes en cuanto al castigo y la investigación penal, investigación, juzgamiento y sanción sobre este microtráfico continúan vigentes. Es decir, el Código Penal no ha sido modificado, sino que lo que se eliminó, entre comillas, derogó, es el procedimiento sancionatorio, policial o administrativo, el que impone la Policía Nacional. Eso fue lo que se derogó. En ese sentido, ¿cuáles son esas implicaciones? Primero, que ya la Policía Nacional no tendrá la competencia para sancionar a estas personas que porten su dosis mínima, y en ese sentido, el castigo, la investigación, juzgamiento, sanción, recaerá solo sobre aquellas personas que porten más de la dosis mínima y que tengan fines comerciales, porque también hay que adoptar lo que dice la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, que per se o en sí mismo poseer drogas no es delito, sino que tiene que tener un fin comercial, un fin de expendio. Más o menos es esa. ¿Y cuáles son otras implicaciones, Andrea Sierra, sobre esto? Y es, por ejemplo, lo que yo identifiqué es cuanto al escenario de los niños. Porque si bien es cierto, existe un derecho fundamental de acuerdo a esa libertad de la personalidad consagrada a partir de 1994 más o menos, también hay una reciente sentencia de la Corte Constitucional en la que indica que estos lugares como parques, como escuelas, deben ser más o menos libres de todo este tipo de incidencias en drogas, ya sea alcohol, ya sea cigarrillo, ya sea marihuana. Entonces, en ese sentido, también se debe conciliar este tipo de sentencia, que también es un derecho fundamental de los niños al cuidado y al amor, para no ser influenciados por este camino, y allí la prevención igualmente. Eso en cuanto a esas dos repercusiones. Primero, la protección de la dosis mínima y de todas estas personas que libre y voluntariamente acceden a ella, pero otro, también tenemos que tener en cuenta que es una problemática constitucional para afrontar frente a la protección de los niños, y no se dice en el decreto. Y precisamente la policía es la que encargada inmediatamente de realizar ese respectivo control para los niños en parques, escuelas o cerca de ellos. Pero el presidente Petro no hizo nada irregular, ya lo han hecho varios presidentes, lo aprueban, lo desaprueban. Ahí no hubo ninguna irregularidad en ese decreto que firmó Petro, ¿o sí? No habría ninguna irregularidad, pero lo que se propone es que se emita un decreto especial para que las ciudades y los departamentos
discutan esta nueva sentencia de la Corte Constitucional que fue reciente, no es nada antigua, para proteger los escenarios en los cuales están los niños y que la acción más inmediata, la acción de contacto directo la tiene el policía con aquellos que en su ejercicio de libertad personal consumen este tipo de drogas, que no es ilícito consumir, pero que se debe respetar esos espacios endilgados a los niños para su Abogado, recreación. pero esa libertad de la que usted nos habla, a la que cada uno tiene derecho, no está violando las libertades de otros, en este caso de los niños y las familias, porque ayer el ministro de Justicia le decía a Daniela Pachón que si la hija de ella veía a alguien consumir drogas, pues que le explicara qué era eso y que si en algún momento tomara la determinación que lo hiciera que lo hiciera en la casa. Eso no es respuesta, o sea, prácticamente se avala que lo haga en público, pero finalmente pues entonces educa a su hijo para que lo haga y lo haga en la casa. Bueno, yo creo que fue un poco ligera la respuesta del ministro. Como todas. No sé si como todas, al menos como esa. Fue una respuesta como todos los ligera, ministros y sus respuestas ligeras. como para tener un punto de defensa. Sin embargo, allí lo que habría que decirle al ministro es que también hay que respetar esa sentencia de la Corte Constitucional en la que indican que estos espacios donde se frecuentan los niños, escuelas, parques, deben ser protegidos contra estas formas de ejercer la libertad. Y allí hay una colisión de derechos. Es decir, cómo conciliamos el derecho a la libre personalidad de estos sujetos de derechos y también de los niños como derechos fundamentales autónomos. Y eso se encarga a diario el derecho, conciliar derechos. Es decir, habrán lugares en que se están proponiendo para que sea de uso exclusivo de ellos, ¿cierto? Entonces, que tendremos que, María Andrea, abordar si se va a generar estos espacios exclusivos para ellos y hay otros que no van a ser frecuentados por este tipo Abogado, de personas. entonces, lo que dijo el presidente Gustavo Petro no tumba lo de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional dijo, señores alcaldes y gobernadores, delimiten ustedes el espacio donde se pueda consumir. Es decir, que el alcalde electo Federico Gutiérrez, él sí todavía tiene el alcance de decir, bueno, acá me consumen y acá no. O el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también puede decir, acá me consumen y acá no. Eso todavía está en firme, ¿verdad? Claro, la sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia de control de constitucionalidad tipo C, que es obligatoria para toda autoridad pública y autoridad privada, no puede ser derogada por un decreto del presidente de la República. Es decir, tiene más peso la Corte Constitucional en este tipo de sentencias que el presidente de la República en un decreto que es de tipo reglamentario. Así, el alcalde electo Federico y el gobernador electo tendrán esa posibilidad junto con sus órganos de control, como sería el control político que realiza el Consejo Distrital de Medellín y la Asamblea de Antioquia, para así dar ese debate, porque es un debate muy sensible, porque ya vamos a abordar al tipo de otro debate de las casas del lenocinio, dónde van a quedar ubicadas. Y eso también hace parte del plan de ordenamiento territorial, que es cómo vamos a distribuir la ciudad, cómo vamos a distribuir los equipamientos, cómo vamos a distribuir todas estas zonas de disfrute y sobre todo en enfoque de derechos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer allí? O sea que lo que se derogó fue la multa que le impone el policía al que consume. ¿Esa multa era de cuánto? Era alrededor de un salario mínimo, es el procedimiento. Y ahí de pronto, abogado, o de pronto usted conoce realmente si esa multa se imponía, ¿cuántos realmente la estaban pagando? Pero ahí no es solamente un tema de investigación. Porque puede que se ponga la multa, pero no la abogado, paga. pero eso no es solamente un tema de multa. Eso fue lo que se derogó. No, pero eso es un tema de acción también de la fuerza pública. No, pero me refiero a que lo que derogó el presidente fue la multa. Exacto, pero también detrás de esa multa viene la acción de la fuerza pública. Es que para que la fuerza pública multe debe haber una acción de control. Y ya esa acción de control queda delimitada al gobernador y al alcalde, que es lo que ellos determinan. Que fue lo que dijo la Corte. Claro, entonces... Sí, pero ahí podría ingresar con base en esa sentencia de constitucionalidad de la Corte, donde se debe delimitar esos espacios desde mi punto de vista, para que la policía también proceda. Que, por ejemplo, en Barrio Antioquia y en las escuelas cercanas, o en Marrique y en las escuelas cercanas, ahí debe intervenir la fuerza pública, en este sentido la policía, porque esa sentencia queda intacta, no ha sido derogada. En algún momento, en medio de esto, los gobernantes locales pueden decir, estos parques XY son infantiles. Y como son infantiles, entonces no son para personas mayores que lleguen a consumir. Y le hago la pregunta por esto. Porque generalmente uno se encuentra que en ese tipo de parques infantiles
hay diferentes juegos, columpios y demás, pero hay barras. Y las barras son generalmente a las que van los adultos que después llegan a consumir. Sí, se podrían denominar estos espacios de delimitación como infantiles o como de uso exclusivo de recreación, por ejemplo, en el evento en que se permita allí ejercer este derecho. Y ese es el debate, José, ese es el debate sensible que debe abordar el actual alcalde Federico, el Consejo Distrital y en materia ya departamental, la Asamblea y el gobernador. Son sensibles porque lo que atañe es a una historia que viene con este, desde mi punto de vista, un flagelo de aquellas personas que no controlan esto, sino que son controladas por esto. Y es allí también la prevención, prevenir que por escasez y vacíos existenciales, enfermedades psicológicas y todo esto recurran a ello como para llenarse, porque eso también es un debate de salud pública, ¿cierto? Sí, claro. No simplemente de represión, sino también tener ese enfoque de prevención para evitar que esto caiga, porque allí quienes son controlados por estas drogas pueden incluso caer como habitantes de calle, y lo hemos visto mucho. ¿Esto incluye cualquier tipo? ¿O está discriminado? Hombre, cocaína sí, heroína no, éxtasis sí, o es para dosis mínima y la tienen cuantificada. O sea, ¿cuánto puede ser la dosis mínima de una persona? Para mí pueden ser 2 pastillas, para otro pueden ser 4. No, pero es que eso depende. Pero está cuantificado por ley. ¿Pero por qué? Porque ¿quién sabe eso? Cuando la ley se estableció el gramaje puntual de lo que es la dosis. Vamos a pelear. Usted, lo mismo, usted no necesita, un médico le recomienda, de acuerdo a su cuerpo, 200 miligramos de antibiótico o una pastillita de 500, una de 1 gramo. ¿Sí o no? Ahí es donde yo quedo con duda. Porque hay personas que emborrachan con media, hay otros ahí, Nacho, ya está, como dice Andrea Sierra, ya está determinado. Sin embargo, cuando ya lo que aludes es al aspecto medicinal, ya esto entonces con prescripción médica. Ya hay, es un tipo específico de este tipo de drogas, pero ya es conforme a una prescripción médica, pero ya la ley tiene un estándar. Abogado, me parece que unos fantocheros ahí no les creo. Es que no les creo. No. Si usted tiene prescripción médica diciendo usted se puede tomar o se puede consumir tantos gramos que supera la norma, y la norma dice son 5 gramos, pero el médico usted le dice usted puede consumir 10. Si la persona que es detenida con los 10 gramos que está por fuera de la norma, pero demuestra que clínicamente se puede consumir 10, no pasa nada. Sí, porque allí hay una prescripción médica, es decir, no es un asunto de microtráfico, sino que lo que está diciendo en estos momentos la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a eso es que debe tener un fin de comercialización. Si no tiene un fin de comercialización, se están cayendo muchas condenas que está imputando la Fiscalía y que están condenando los jueces ordinarios penales. Ahí también hay que armonizarlo con esas decisiones de la Sala de Casación Penal, porque de nada sirve que la policía capture, que lo lleve a juez de control de garantías, que el fiscal impute, que después acuse, que después se condene y la Sala de Casación Penal revoque. Porque en ese sentido entonces lo que estamos haciendo es un desgaste al aparato jurisdiccional. Sí. Abogado, me genera una contradicción, y es que si la dosis mínima estaba aprobada, ¿por qué se sancionaba con dinero? Según el Código de Policías. Si eso ya estaba aprobado, pues entonces ¿por qué hay necesidad de derogar una sanción monetaria? Precisamente esa contradicción fue la que encontró el gobierno nacional, porque de una parte se establecía y se permitía la dosis mínima, pero un decreto reglamentario iba en contra de esa sentencia de la Corte Constitucional. Aquí en Colombia está permitida la dosis mínima en ese ejercicio libre y voluntario. Lo que está prohibido es la comercialización, y es lo que se ha intentado impulsar desde el Congreso de la República para que haya no una contradicción, porque de nada vale que esté permitida la dosis mínima, pero por otra parte esté prohibida quien la comercialice. Allí lo que se encuentra, y con estos impulsos ante el Congreso de la República, es que esté permitida la dosis mínima, pero también se encuentre permitida su comercialización. Regulada, para que no digamos permitido, por lo menos regular cómo se va a comprar, que es el proyecto que lo hemos hablado aquí, yo se lo traigo siempre a Nacho López, proyecto de acto legislativo impulsado por María José Pizarro en el Senado, por Juan Carlos Lozada en la Cámara de Representantes. La pregunta, abogado: cuando se creó ese decreto en el pasado gobierno nacional, una de las motivaciones que se tenía es
hay un vacío muy grande que se convierte en un obstáculo para los policías para capturar al distribuidor, a quien esté en ese ejercicio del microtráfico, y es, ellos portan dosis mínima, esconden el resto. Cuando son capturados por policía, la respuesta es mi dosis personal. O en otros escenarios son varios los jíbaros, con la excusa de la expresión, pero es la que se utiliza, son varios los expendedores que están en un mismo lugar para que todos ellos tengan una dosis mínima y al ser requeridos simplemente no tienen nada. ¿Cómo solucionar ese vacío? Porque en este momento, mientras no esté regulado la comercialización, sigue siendo un delito. Andrea Sierra, yo lo que creo frente a eso es que hay una falta de investigación seria por parte de la Policía Nacional y que son muy escuetas esas argumentaciones. Es decir, estamos al frente de un aparato estatal que tiene inteligencia, que tiene contrainteligencia, que tiene cámaras, que tiene toda una serie de amalgamas que pueden investigar de manera seria, y es lo que le critican siempre los jueces penales a la Fiscalía. Fiscalía, usted tiene todo el aparato jurisdiccional, tiene sus investigadores, tiene toda una serie de elementos investigativos para que venga a salir con que una persona tiene dosis mínima. Entonces los grandes macrocasos, no vamos a poder abordar la macrocriminalidad que hay detrás de un jíbaro, porque un jíbaro son 3, 4, 5, 6, es decir, se puede hacer una investigación global frente a eso, y es también lo que se pretende, capturar a una persona, a un joven de las comunas, de los barrios populares, que generalmente no tienen oportunidades en esos barrios, porque lo que se ve allá son drogas, etcétera. Los que venimos de allá sabemos cómo es la dinámica en los barrios populares, del prototipo de pillo, del prototipo de la ADT, del prototipo de la 115, entre comillas las chimbitas y todo. Se van generando unos perfiles allí que son consumidos por los jóvenes. Y van a capturar al muchacho de la vecina, al hijo de la vecina, cuando hay gente poderosa involucrada en esto. No, es que perdóneme, es que ese es un fusilito, eso no importa nada, que me entregue 2 o 3, y de hecho si quedó en Culebra, van y le presionan a la familia para que lo pongan al día. Detrás de eso hay un gran capo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.